Sean bienvenidos a un episodio más de Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. Y en esta ocasión me gustaría presentarles a nuestros invitados, que son Arlene y Brandon. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, y es el cine bélico, o como lo hemos decidido llamar, el cine va a la guerra. Ahora, creo que sería importante hablar un poco acerca de qué consiste el cine bélico, porque estamos de acuerdo en que no nada más consiste en retratar el conflicto como tal, ¿no? La gente combatiendo unos contra otros. Bueno, lamentablemente para hablar de cine bélico tenemos que hablar de cuestiones meramente humanas, como lo es el odio, la violencia. Puede ser muy estilizada, lo que hace que, bueno, mucha gente prefiera ver este tipo de cintas únicamente por las explosiones, por los balazos, por los tiroteos. Sin embargo, afortunadamente, a lo largo de la historia del cine hemos visto que no únicamente hay películas que se centran en, digamos, el campo de batalla, sino en otros aspectos que conforman la guerra. Amar en tiempos de guerra, los combatientes, los aliados, quienes son atacados también han sido protagonistas de algunas películas. Pero el día de hoy nos centraremos, entre otras cosas, en sus protagonistas, o más bien en uno de sus protagonistas. Porque para entender el fenómeno de la guerra hay que comprender de entrada cómo funciona o cómo piensan quienes la viven en primera persona. En este caso, pues creo que todos hemos tenido alguna experiencia mayormente negativa con algún cuerpo militar debido a su prepotencia, a su actitud. Y, por ejemplo, en el cine podemos ver cómo son deshumanizados y, como parte de la ficción de esta película, pues hechos unas máquinas para matar. Por ejemplo, el proceso de deshumanización de un militar lo podemos ver claramente en Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. ¿Tú qué opinas de eso, José Ramón? Ok, pues sí, es verdad. Lo podemos observar en un montón de películas, pero yo creo que la obra de Stanley Kubrick es una que lo lleva más allá y de hecho abarca varias fases, ¿no? Desde el proceso de la instrumentalización humana, convertirlos en máquina. Hay una frase que dice el protagonista de la película, que es que el cuerpo de los Marines de los Estados Unidos no quiere soldados, sino que quiere asesinos. Entonces es una realidad, busca reducir al ser humano y al individuo a básicamente una máquina que está hecha para matar, ¿sabes? Ese es lo único para lo que lo necesitan, lo quieren convertir en es un instrumento más, ¿no? Entonces es muy interesante, sobre todo porque lo aborda desde la perspectiva psicológica de un soldado que, bueno, la mayor parte del cuerpo que está siendo entrenado durante la primera parte de la película, pues sufre, ¿no? Pero hay un personaje en específico que lo sufre más, que es uno que se equivoca mucho, que no puede seguir las órdenes o acatarlas de una forma correcta porque es torpe, es patoso. Entonces esto provoca que por uno sean castigados todos, y pues esto también desencadena el odio del resto de sus compañeros, incluso de quien estaba a cargo de él, que parecía ser su única figura de amistad. Y pues al final lo que obtienes con este cóctel es una explosión, un individuo que fue abandonado por su sociedad y por el entorno inmediato en el que se encuentra. Entonces lo único que puede hacer es desquitar ese odio con las personas que tiene más cercanos o con quien más daño le haya influido. Y pues bueno, spoilers, esto desencadena en la muerte del comandante, ¿no? El general del escuadrón donde ellos estaban siendo entrenados, que fue asesinado por esta persona que había recibido tanto abuso y tanto odio y ya no soportó más la presión, explota, lo mata y después se pega un tiro a él. Sí, fíjate que ahorita que comentabas esta parte de que hay un proceso de deshumanización, sí, me parece que es cierto. Precisamente viendo como el inicio de esta película que comentan ustedes dos, pues inicia con que empiezan a rapar las cabezas de quienes van a ir a entrenarse, ¿no? Entonces recordé que esto es como una táctica, una técnica de quitar, de despojar de su identidad. Sí. Es algo que sucede con mucha frecuencia, es decir, no solamente sucede en los cuerpos militares, también sucede cuando entras a la cárcel o cuando, no sé, entras a alguna institución de asistencia social, te despojan de tu identidad, ¿no? Y creo que eso sería como algo importante a considerar, por ejemplo, en los campos de concentración nazis. Era algo de lo que hacían cuando llevaban no solamente a los judíos, también habían españoles, habían comunistas,
lo que hacían era pues asignarles un número, no los llamaban por su nombre, los asignaban con un número. Entonces considero que esto también es como parte del proceso de deshumanización, es como el principio. Y en el cine hemos podido ver, como en la vida real, que detrás de una gran campaña de deshumanización y de odio hay una gran campaña propagandística. Por ejemplo, en El Gran Dictador de Charles Chaplin, de principios de los 40, observamos y revivimos esta gran figura que unos dicen que fue el gran genio detrás de Adolf Hitler, que fue Goebbels, cómo su sistema propagandístico logró hacer pensar a miles de personas, a millones más bien, que los enemigos eran los judíos. Es algo que lamentablemente vemos que se repite cada vez más. Y bueno, todos conocemos esa famosa frase asociada a aquellos tiempos en los que cuando uno repite bastantes veces algo, una mentira terminará siendo una realidad. En ese sentido, pues el adjudicarse a ser un héroe y designar a un villano o a un enemigo es lo que ha desatado cientos y miles de problemas alrededor del mundo. Claro, ahora nosotros, amigos, tenemos que irnos a un pequeño corte promocional, pero no se despeguen porque nos vamos a dejar con nuestra sección, el ABC del cine, aquí en Cinerama 35. Todos hemos visto en las películas cómo se desarrollan las batallas entre dos frentes que son ambientadas en alguna guerra. El cine bélico normalmente es una recreación en gran escala de hechos atroces que han marcado la historia de la humanidad. También pueden honrar a los héroes, pero primordialmente sus fuertes imágenes pueden servir para recordar y no volver a repetir estos actos. Hola, soy Abril Jiménez y sean bienvenidos a su sección El ABC del cine. Ya que hablaremos sobre el cine bélico, aprovecharé la ocasión para hablar de una actividad indispensable a la hora de rodar una película. Se ubica dentro de la fase de la preproducción y su importancia recae en que cuando una cinta que aborda alguna guerra hay una batalla, se necesita de un campo y un lugar con las condiciones óptimas de luz y espacio para grabar. Estoy hablando de nada más y nada menos que del scouting. ¡Comencemos! El scouting consiste principalmente en salir a buscar las mejores locaciones de acuerdo a las necesidades del guión que se vaya a filmar y por otro lado gestionar los permisos, exigencias y adecuaciones necesarias que requieren los espacios para grabar. La correcta selección de una ubicación puede depender de muchos factores: estética general del proyecto, presupuestos con el que cuenta la producción, viabilidad logística como acceso de entrada, estacionamiento para camiones, camerinos y fuentes de energía, espacio para instalar el catering y departamento de peluquería y vestuario. Las condiciones meteorológicas en caso de que sea al aire libre, permiso y colaboración de los vecinos, del dueño del lugar, del gobierno local, cumplimiento de las normativas y un largo etcétera. Ahora veamos dos ejemplos de películas basadas en la guerra que sin duda tuvieron un muy buen equipo encargado del scouting. Rescatando al soldado Ryan. Tras el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, donde murieron muchos combatientes aliados, un grupo de soldados americanos es elegido para llevar a cabo su última misión: salvar a un solo hombre que se encuentra al otro lado de las líneas enemigas. Dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, Rescatando al soldado Ryan no se rodó íntegramente en Normandía. La mayoría se rodó en Irlanda y en Inglaterra, y una pequeña parte en tierras francesas. Omaha Beach fue recreada en la playa de Ballinescare, en Curraclough. Se encuentra en el condado de Wexford, al sureste de Irlanda y a 120 kilómetros de Dublín. Durante 15 días se rodaron en Ballinescare y después se eliminó todo rastro de la grabación. Las escenas más duras de la película se grabaron en esta playa. La recreación del desembarco en Omaha Beach tiene una duración de 27 minutos. Y para cerrar con broche de oro, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Durante la guerra de Vietnam, el joven capitán Willard, un oficial de los servicios de inteligencia del ejército estadounidense, se le ha encomendado entrar a Camboya con la peligrosa misión de eliminar a Kurtz, un coronel renegado que se ha vuelto loco. Aunque las locaciones en las que se rodó el film representan los campos de batalla donde tuvieron lugar los enfrentamientos de la guerra Vietnam,
En realidad se rodó en Filipinas. Esto fue debido a que los paisajes eran perfectos para recrear la jungla vietnamita y el gobierno del país estaba bastante dispuesto, previo pago, a prestar su colaboración. Tanto fue así que muchos de los helicópteros que aparecen son en realidad del ejército filipino, lo que provoca que a menudo tuvieran que abandonar el rodaje para combatir a la guerrilla, provocando retrasos en la previsión de rodaje. Bonus extra. Consejos para elegir una locación adecuada. Toma fotos para tener referencias de los espacios en donde vas a filmar. Detente un momento y pregúntate, ¿la locación ayuda a la historia o mensaje que quiero contar? Escucha el sonido ambiente. ¿Es fácil de quitar en edición o le va a dar mucho trabajo a tu sonidista? Y por último, observa la posición del sol, ya sea en la locación interior o exterior, ya que muchas veces el sol es la única luz que necesitas. Como podemos ver, el scouting va más allá de elegir una locación solo porque esté bonita, por lo cual no debe de elegirse a la ligera. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este episodio. Recuerden que soy Abril Jiménez y no olviden que tenemos una cita para el próximo episodio del ABC del Cine. ¡Adiós! Special kind of oppressiveness we feel now. Because this is a lesson drawn from history, that blood will flow. Africa is awakening. Feels good, huh? Are you crazy? You're not taking a step out of this city. How many different ways can I tell you no? There's my story. I don't need the permit if you take me there. You're crazy. Could be more serious, my friend. Cuando pensamos en la guerra, los ecos de muerte y libertad son algunos de los sonidos que en el ambiente permanecen, manteniendo vibrantes a todos los combatientes, atacantes, defensores, aliados. Usualmente, un enfrentamiento que protagonizan dos bandos, una disputa sin límite de tiempo y en donde la sangre se antepone y forma parte esencial durante todo el tiempo que las balas lluevan. Pero no solo quienes jalan el gatillo protagonizan las batallas, sino también un grupo muy pequeño que está dispuesto a unirse a la lista de bajas sin un fusil al hombro. Dicen que los cínicos no sirven para este oficio, que es el más hermoso del mundo, y que en tiempos de guerra las únicas armas que pueden portar son cámaras, grabadoras, libretas y bolígrafos. Solamente puedo estar hablando de los corresponsales de guerra. Existe uno en particular. Algunos lo denominan como una de las plumas más prodigiosas en el periodismo narrativo, y es que con sus crónicas se encargó de cubrir 27 revoluciones, soportó 40 arrestos y 4 sentencias de muerte. Afortunadamente, el cine y la literatura se entrecruzan y esta vez nos traen Un día más con vida. Esta animación es una adaptación del libro homónimo escrito por el periodista polaco Ryszard Kapuscinski. En él, una serie de crónicas nos adentran en los últimos meses de la Guerra Civil Angoleña y de la culminación de su independencia de Portugal. Para Kapuscinski, la Guerra Civil de Angola pronto deja de ser una guerra más que cubrir. El conflicto tiene un rostro humano, el de Carlota, la orgullosa luchadora, y del comandante Farrusco, dos de las personas a las que conoce durante sus viajes a las líneas del frente. This morning, they're crossing the border right now. Then Luanda needs to know. What are you gonna report? Tiene que lidiar con un conflicto interno, ya que se ve incapaz de limitarse a ser un observador pasivo y objetivo de los sucesos que tienen lugar a su alrededor. Siente compasión, afinidad y un gran respeto por las personas cuyas historias quiere contar al mundo. Dirigida por Raúl de la Fuente y Damián Nenou,
Un día más con vida nos demuestra mediante la técnica animada los horrores de la guerrilla y nos sumergen en el pueblo angoleño, luchador y dispuesto a ser libre. Yo soy Miguel Santiago y esto fue Entre Cruces. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Cinerama 35 y en esta ocasión estamos hablando acerca del cine bélico. Ahora, continuando el tema con nuestros invitados, a mí me gustaría hablar un poco más acerca de esta función que cumple la propaganda política, ¿saben? Dentro de los regímenes militares. Sí, cómo poco a poco se va convenciendo a la gente de la militarización. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, ahorita que lo mencionas, me hiciste recordar una película que se llama No. Es una película chilena que está contextualizada precisamente como a finales de la dictadura de Augusto Pinochet, y utilizaron precisamente como toda una campaña, pero precisamente para lo contrario, es decir, no para legitimar al régimen que ya llevaba muchos años existiendo, sino para convocar a la población a una votación para que pudiesen hacer unas elecciones y quitar a Augusto Pinochet del régimen. Ya, claro. Y Brandon, ¿tú qué opinas al respecto? Justamente esta película de Pablo Larraín, protagonizada por Gael García Bernal, nos habla acerca de algo que no sé si es que muchas personas no quieran verlo, no quieran reconocer, pero es un hecho que la publicidad, ya sea a través de comerciales de televisión, la música, de por sí el cine fue creado y se utilizó mucho tiempo como un medio de control social, eso hay que tenerlo comprendido. Y por lo menos en esta película, pues justamente se hace lo contrario, intentar revocar el régimen militar de Augusto Pinochet mediante transmisiones diarias de comerciales, de spots televisivos, pidiendo el no de la ciudadanía, ¿no? El no para intentar por fin lograr elecciones libres y democráticas. Sí. Y bueno, esta película nos confirma cómo los medios de comunicación y la propaganda en general tienen también mucho que ver y mucho de qué hablar en cuanto a quiénes pueden ser los buenos o quiénes pueden ser los malos, ¿no? También tenemos ejemplos como digamos, manera de intentar propagar el comunismo en Estados Unidos por medio de las caricaturas. Hanna-Barbera fue uno de ellos. Se utilizó mucho la figura de Bugs Bunny y el Pato Donald para burlarse justamente de todos los valores y forma de pensar proveniente de la Unión Soviética. Y es curioso, ¿no?, cómo las caricaturas también tuvieron mucho que ver en el aparato pues bélico formado en una formación previa a. Y bueno, también siguiendo un poco el tema principal, que era hablar acerca de las características que conforman al cine de la guerra o situado en la guerra, como siguiente paso de un hilo narrativo que nos imaginamos nosotros es que Fullmetal Jacket nos habla de la militarización de las personas, y después Apocalypse Now nos pone en la piel de un combatiente también en Vietnam, pero que le toca vivir todos los horrores que conlleva la guerra, ¿no? El ver morir a tus amigos, a tus compañeros, el ver quemar pueblos enteros, llenarlos de napalm en ese entonces, ver morir inocentes, querer ser el terror. Incluso hay una escena muy famosa en la que se utiliza la cabalgada de las valquirias, justamente para destrozar un pueblo, y quizá esta es una escena muy polémica, ¿no? Porque justamente se está estilizando de más, o se está vanagloriando un poco la cultura de la guerra y la destrucción, y creo que ese es un problema muy moderno, muy posmoderno que nos persigue hasta hoy en día, ¿no? Fuera de cámara justamente Arlene me comentaba, por ejemplo, y también comentábamos antes, de cómo por lo menos en Estados Unidos hay una, digamos, alabanza incluso a la cultura militar. Yo creo que es una problemática muy alarmante. Sí. Sí, justamente Lidia Cacho, en una de sus últimas investigaciones, publica que la violencia es
si bien es algo que nos atraviesa a todas y a todos, se origina como en este mandato de género masculino. Y eso es lo que sucede con la guerra. Me parece que la guerra está sumamente masculinizada, e incluso esta misma autora plantea en su libro, el libro se llama Ellos hablan, lo pueden encontrar en Amazon México, plantea que precisamente en Estados Unidos se han utilizado las películas con contenido bélico para hacer atractiva la guerra. Es decir, hacen a los ciudadanos, o mejor dicho, les transmiten a los ciudadanos que ser combatiente, que ser soldado es atractivo y es algo a lo que deben de aspirar. Entonces, como menciona Brandon, ¿no? Esto estiliza la guerra, oculta los horrores de una guerra, porque finalmente considero que una persona que vive en un contexto de guerra la pasa muy mal. Por supuesto que la pasa mal, pero no perdamos de vista que pues esto no únicamente se trata de los soldados, sino también se trata de las víctimas, de las personas afectadas directamente por la guerra. Y actualmente podemos encontrar muchísimos ejemplos, incluso aquí en el país, que si bien no estamos en una situación de guerra declarada, me parece que estamos en una situación de conflicto permanente y de mucha violencia. Claro, pienso, por ejemplo, de hecho, diste un punto muy interesante, y es que la guerra no solamente abarca a los bandos que se están enfrentando activamente en el combate, sino toda la población que se encuentra, no toda la periferia alrededor del combate. Y pienso, por ejemplo, en la Revolución Mexicana. Durante los enfrentamientos armados, pues la mayor parte de los afectados fue la misma población, fue la gente que vivía en casas armadas con palos y hojas, ¿sabes? Estamos hablando de individuos que eran saqueados incluso por los propios bandos revolucionarios, ¿no? Y pues bueno, eso demuestra que dentro de la propia historia pues todos los personajes son grises, no hay buenos ni malos, no hay bandos pues los salvadores contra los que están oprimiendo. Entonces uno se da cuenta precisamente a través de estas obras que buscan retratar la realidad de la guerra, que pues muchas veces los más afectados son los que se encuentran hasta abajo, incluso a veces los que no están en la propia guerra. Y eso es una perspectiva muy interesante. Y dentro de la industria cultural estadounidense, hablando específicamente del cine, pues lo que decías tú, Arlen, tiene mucho sentido cuando entendemos que la Asociación Armamentística de los Estados Unidos pues es una de los principales inversores dentro de la industria cinematográfica estadounidense, y al mismo tiempo pues bueno, son pues una de las mayores fuentes de ingreso económico del país. Ahora, amigos, nosotros tenemos que irnos a un pequeño corte promocional. Sin embargo, no se despeguen porque vamos a regresar con más aquí en Cinerama 35. Amigos, ya estamos de vuelta en Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. En esta ocasión me encuentro platicando con nuestros invitados, Arlen y Brandon, y ahora estamos charlando acerca del cine bélico. Entonces, retomando un poquito así, ligeramente, cuando hablábamos de Full Metal Jacket, yo pensaba también, y retomando la idea que decía Arlen, de la deshumanización del soldado, la deshumanización del individuo. Pienso, por ejemplo, en ciertas tomas que utiliza Stanley Kubrick cuando finalmente se gradúan los soldados, ya finalmente van a poder ser enviados al frente, y muchos de ellos incluso están emocionados por la idea de ir a combatir al frente sin saber lo que les espera. Pero cuando tú estás viendo la graduación, hay muchas tomas en las que los ves desde la perspectiva de gente sentada en las gradas, y tú lo ves desde ahí y todos se ven iguales, todos se ven idénticos, no hay personalidad. Y como decías tú, con el simbolismo a través de rapar al sujeto, pues es una pérdida de su propia identidad, y la gente, al no reconocer ningún tipo de rasgo, pues tiende a no, pues básicamente se concluye en la pérdida de la identidad del individuo, ¿no? Sí, los ve todos parejos, uniformados, claro, con el mismo corte de cabello, con las mismas armas, entonces acaban siendo una copia de una copia, ¿no? Una repetición. Carne de cañón, básicamente. Justamente, ¿no?
Antes del corte mencionaba Arlene y también tú acerca de las personas que a veces no combatían directamente o activamente en el campo. Justamente hay películas que nos hablan de personas que sufren los estragos de la guerra. Por ejemplo, Amar en tiempos de guerra, yo creo que uno de los mayores ejemplos que hay clásicos es Casablanca. Y también nos habla de otro fenómeno bastante interesante que fueron las ciudades ocupadas. En este caso, pues a partir de la Francia ocupada, pues muchas personas deciden ir a Casablanca como un punto intermedio para llegar a Portugal y después partir hacia Estados Unidos. Pero muchos pierden bastantes meses o años esperando esa visa para poder salir. Sin embargo, en gran parte de las personas que están en Casablanca son franceses y también muchos oficiales alemanes. Y hay una parte muy emotiva en la película, una de las más populares, pero yo creo que es totalmente vigente y totalmente impactante para quienes no la hayan visto, en la que algunos soldados nazis están cantando algunas canciones en alemán. Entonces en el café de Rick, uno de los, digamos, personas en contra de los alemanes pide que canten la Marsellesa. Y todo el café de Rick se viene envuelto en una euforia por aquella nación, aquella ciudad, aquella casa en la que vivieron, pero que lamentablemente no saben si van a regresar a vivir allí. Entonces es bastante desgarrador aquel momento. De igual forma, en el 2018 tenemos una de las películas, a mi percepción, estéticamente y visualmente mejor construidas, que es Guerra Fría, de Pavel Pawlikowski, una historia con tintes autobiográficos de parte de sus padres, en los que, como menciona su título, transcurre durante estos años de Guerra Fría, en los que el personaje principal es un profesor de artes y toda su academia artística es puesta en función de servir a la Unión Soviética, ¿no? En todos los festivales ahí están tocando, están bailando, todos sus estudiantes. Entonces también nos habla de que incluso el arte a veces no se libra de participar con los dictadores o los asesinos. Claro, ¿ibas a decir algo, Erle? No, adelante. Bueno, iba a comentar que precisamente ni el propio arte se libra de ser utilizado como una herramienta de propaganda militar. De hecho, yo diría que es justamente así como nace y se acrecenta este sentimiento de nacionalismo que eventualmente desemboca en una conducta fascista, ¿sabes? En un extremismo político por parte de los propios ciudadanos. Ahora me gustaría hablar un poquito acerca de otro enfoque que le da una película que a mí me parece muy interesante y se la recomiendo a los que no la hayan visto, la película se llama La escalera de Jacob, y de hecho esto me hace pensar también en Full Metal Jacket, en el sentido de que muchas de las películas que retratan la perspectiva psicológica y conflictiva que asociamos a los soldados, pues tienen lugar en la guerra de Vietnam. Que bueno, pues históricamente es catalogada como la guerra que perdió Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esta película, pues seguimos a un personaje que combatió en Vietnam y posteriormente de la guerra, cuando ya regresa a casa, le resulta imposible socializar, le resulta sumamente complejo y tortuoso el acto de pues compartir banalidades o situaciones que para nosotros son cotidianas, pero que para él son digamos, inútiles, o no les ve el sentido, no entiende por qué las cosas son así de sencillas, cuando en el frente él tenía emoción y estaba luchando codo a codo, de espaldas con un compañero, y la vida era eso, la vida era proteger a tu compañero y que tu compañero te protegiera a ti. Entonces retrata este estrés que él siente psicológicamente, esta presión a la hora de intentar relacionarse con los demás. Y bueno, ahí también se abarcan otros aspectos, ¿no? Como el uso de las drogas estimulantes al momento de buscar que el cuerpo militar sea todavía más extremo al momento de combatir, que no se canse, que no deje de combatir a pesar de que ya su cuerpo no pueda más. Entonces la película habla mucho acerca de eso, de el uso experimental en estos individuos, en cómo sufren las consecuencias posguerra, y es una perspectiva muy interesante. De hecho es, yo creo, una de las películas más realistas en ese sentido. Juega mucho con lo surreal, porque es una mezcla entre película bélica / de terror en algún sentido, y de hecho muchas de las situaciones que ves, que son para mí las más terroríficas, pues son las que están apegadas a la realidad,
como pues precisamente los mareos que puede experimentar incluso el protagonista cuando se encuentra rodeado de mucha gente, rodeado en una fiesta, por ejemplo, tratando de entablar una conversación con alguien, pero le resulta imposible, no puede. Entonces, es muy interesante esa perspectiva. Sí, totalmente. Ahorita que te escuchaba me hiciste pensar en dos cosas, espero poder llegar, es decir, retomarlas, pero una de estas relacionada con lo de las drogas estimulantes. Precisamente comentaba con Brandon acerca de una película que expusieron en la muestra de cine alemán hace 2 años aquí en la Sala de Arte Antonio Campo Ramírez, que se llamaba Cuando Soñábamos. ¿Qué te parece si lo retomamos cuando volvamos del corte? Okay. Amigos, nosotros tenemos que irnos a un pequeño corte promocional, pero no se vayan porque los vamos a dejar con nuestra sección ¿Cómo se hizo? Aquí en Cinerama 35. ¡Hey! ¿Qué onda, amantes del cine? Mi nombre es Carlos Garduza y sí, están de vuelta en ¿Cómo se hizo? La sección del programa donde revelamos los secretos tras las cámaras de tus películas favoritas. Hoy hablaremos de uno de los temas que más repudio, la guerra. Pero, cuando lo juntamos con uno de los temas que más amo, o sea, el cine, tenemos una combinación bastante interesante. De esta amalgama nace lo que denominamos como cine bélico. Los mejores exponentes del mismo son aquellas cintas que saben hacer una buena crítica de la guerra, abordada desde distintos aristas que llegan a reflejar su corrupción, insensatez y desastrosas consecuencias. Y si de cineastas y críticos acérrimos de la guerra hablamos, siempre podremos incluir entre los mejores al señor Stanley Kubrick, quien desde su primera película titulada Fear and Desire siempre se vio muy interesado en este tema, asunto que se pudo comprobar con sus siguientes y excelsas piezas del cine bélico, Paths of Glory, Doctor Strangelove y la que nos corresponde el día de hoy, Full Metal Jacket. ¿Huelen esos, soldados? Amo el olor a palomitas por la mañana. Comenzamos. Full Metal Jacket es el 12º largometraje del director estadounidense Stanley Kubrick y el penúltimo rodado por este. Se estrenó 7 años después de la exitosa adaptación de la novela de Stephen King The Shining, con la cual Kubrick demostró ser un realizador capaz de adaptarse a todos los géneros cinematográficos. Como dijimos anteriormente, esta no fue la única película con temática bélica en la filmografía del director, y desde Paths of Glory, estrenada en 1957, Kubrick dejó en claro su mensaje antibelicista, tesis reforzada en otra cinta, Doctor Strangelove. Con un humor ácido, parodiaba a los políticos y gobernantes de las más poderosas naciones durante plena Guerra Fría, y los pintaba como personajes absurdos e incompetentes. Pero las consecuencias catastróficas de sus actos no solo los padecían ellos, también la sociedad entera. Full Metal Jacket nos lleva a los conflictos en Vietnam, pero la película no comienza en las selvas que fungieron como campos de batalla, sino en las bases de entrenamiento del ejército norteamericano. La intención era seguir propagando el mensaje antiguerra y para esto se demostraría el terrible proceso de deshumanización por el que pasaban los soldados norteamericanos antes de combatir en el extranjero. La película se inspiró en la novela semi-biográfica del escritor y periodista militar Gustav Hasford. Kubrick desde hace años quería colaborar con él, primero con la intención de crear una película sobre el Holocausto, pero ese primer deseo cambió después de leer su libro Un chaleco de acero, del cual se basaría Full Metal Jacket. Gustav Hasford pudo apoyar a Kubrick en la escritura del guión, pero jamás se presentó en set y solo conversó con el director vía telefónica. Kubrick era un director meticuloso, quería dotar de realismo a su película, por lo que el elenco tuvo que someterse a verdadero entrenamiento militar. Los actores que interpretaban a los reclutas pasaban por intensas jornadas de entrenamiento. De hecho, el actor R. Lee Ermey, quien interpreta al sargento Hartman, era en realidad un ex-marine conocedor de técnicas de adiestramiento, y además de sugerir rutinas para entrenar, fue idea suya no convivir con los actores salvo en las grabaciones de sus escenas. De esta forma, en el corte final se puede apreciar grandes momentos de improvisación donde el miedo de los reclutas hacia el intimidante sargento era real. ¡No vas a reírte! ¡No vas a llorar!
Aprenderás punto por punto. Yo te enseñaré. Otro elemento de realismo para la cinta fueron los efectos de las balas entrando en el cuerpo. Se contrataron militares y forenses para lograr con maquillaje y pintura un resultado más que convincente. Y ya en postproducción, la banda sonora de la película fue compuesta por, adivinen quién, Vivian Kubrick. Así es, la hija del director, aunque por alguna razón en los créditos aparece con el seudónimo de Abigail Mead. Full Metal Jacket finalmente se estrenó el 17 de junio de 1987, después de muchos retrasos, pero valió la pena, y esta película preserva en la memoria colectiva como uno de los mejores filmes bélicos de todos los tiempos. Y esto ha sido todo por mi parte, amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Cómo se hizo. Hasta la próxima. K-E-Y, M-O-U-S-E, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Hola, soy Saori Cruz y sean bienvenidos a las mejores recomendaciones de cine en Stream and Chill. En un campo de prisioneros checheno, un grupo de secuestrados es obligado a realizar trabajos forzosos. La comunidad internacional se escuda en la política de no ceder ante los terroristas y obstaculiza la posibilidad de pago de un rescate. La solución para traerlos de nuevo a casa pasa por infiltrarse en la zona de guerra. Idea compleja y más que peligrosa. El conflicto armado entre Rusia y Chechenia como escenario para un film que cuenta con secuencias de batalla cuya espectacularidad no impide que rebose realismo. Dirigida por Alexei Balabanov e interpretada por Alexei Chadov e Ian Kelly, Boina, que se traduce como guerra, es una película que retrata un conflicto armado de pocos reflectores, pero que sin duda fue como todos, despiadado. Para una mayor fidelidad, muchos de los soldados chechenos en la película fueron interpretados por chechenos reales y los federales por verdaderos soldados, pilotos de helicópteros y servicios de inteligencia contratistas. Además, esta es la primera película sobre Chechenia que, sin embargo, fue filmada en aquella república, sobre todo en el puesto de control en la entrada de Grozny. La película se hizo en condiciones próximas al combate, porque durante el rodaje en esas regiones se desarrollaba la Segunda Guerra de Chechenia. Sin embargo, los tiroteos tuvieron lugar en una zona tranquila y vigilada. ¿Ты чё, глухой? Sin duda, una cinta muy interesante por su conflicto armado y que nos saca de las ya rebuscadas Primera y Segunda Guerra Mundial. Soy Saori Cruz y mi recomendación de la semana es Boina. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Cinerama 35, luego de haber visto nuestra sección de Stream and Chill. Entonces, retomando nuestra conversación acerca del cine bélico, me gustaría que abordáramos más la idea que nos estabas comentando acerca del uso de las drogas como estimulantes al momento de combatir. Sí, justamente hay una película que se llama Cuando soñábamos, del 2015, dirigida por Andreas Dresen. Es una película alemana y precisamente lo que muestra esta película me parece que es en la década de los 80s, 90s, cuando se filma, cuando transcurre la película. Están en esta Alemania dividida entre Alemania Occidental y Alemania Oriental, pero no solamente eso, sino toda esta cuestión política que sucedía en un lado de Alemania y lo que sucedía en otro, ¿no? Entonces, justamente muestran lo que sucedía en la Alemania Occidental con los jóvenes. Los jóvenes empezaban a surgir los primeros prostíbulos, es decir, mujeres vendiendo su propio cuerpo para sustento, para sustentarse. De igual manera mostraban a unos jóvenes evadiéndose constantemente con el uso de alcohol, con el uso de drogas e incluso con la música.
como que hay diferentes momentos en la película que ellos están en fiestas, en clubes nocturnos. Entonces, definitivamente a mí me parece que eso como que denuncia el malestar de la época, el malestar emocional de la época. Algo no estaba funcionando bien en la sociedad y eso se podía ver pues como esta necesidad de estar constantemente transformando el estado de ánimo a través de sustancias. Claro. Sí, hay un cansancio anímico totalmente, ¿no? A partir de situaciones de violencia, de opresión. Así es. Entonces, pues, en esta película vemos claramente cómo incluso la música electrónica y toda esta cultura de los raves y el uso de sustancias, pues, era justamente una manera de intentar evadir la realidad. Justamente eso también se ve en Apocalypse Now, como en una parte el protagonista está fumando opio. Y bueno, no, o sea, obviamente que nos habla acerca de lo cansado que puede ser. Del dolor. Del dolor en todos los sentidos, ¿no? Y no únicamente se cansa y sufre quien tira del gatillo, sino quien también tiene que esconderse, tiene que sobrevivir tal vez días sin comer. Y también quiero retomar un punto importante que mencionaste acerca del estrés postraumático que queda a veces después de situaciones tan extremas, ¿no? Y para cerrar esta especie de trilogía que podría ser, que es otra película ocurrida en Vietnam, curiosamente lo que mencionabas, ¿no? Aunque sabemos que Estados Unidos, donde no lo invitan regularmente, es donde se aparece. Sí, es algo chistoso, pero lamentablemente que ocurre, ¿no? Y justamente de Spike Lee, Cinco Sangres nos habla acerca de un personaje que sufre de estrés postraumático, que llega con sus amigos excombatientes en Vietnam, llegan justamente 40 años después a visitar los campos de guerra y revivir esa época bastante loca. Pero hay un personaje en particular que tiene alucinaciones, digamos, está tan traumatizado psicológicamente que cree que puede pisar una mina aunque sea una calle totalmente llena de concreto, ¿no? Y es justamente algo triste porque hace rato mencionábamos acerca de toda la vorágine que es este sistema en el que eres un número, ¿no? Eres un cabo, eres justamente también, yo creo que, bueno, tú mencionabas acerca de que corresponde pues algo más, ¿qué? Patriarcal, podría ser de cierta forma. Al sistema patriarcal. Sí, y justamente hay un este personaje que tiene miedo de acercarse a las personas o incluso ve a las personas vietnamitas y obviamente se refiere a ellos como amarillos y todo tipo de insultos, ¿no? Para intentar, pues, pretender decir que él es superior, de una raza incluso superior. Sí, de hecho, eso es muy interesante porque, otra vez volviendo a Full Metal Jacket, pero es que es un ejemplo que toma varios de los elementos que conforman los conflictos alrededor de la guerra. Entonces, mucho de lo que a veces no se habla es como bueno, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que es una nación enteramente militarizada y tiene esta cultura de meterte al ejército y servir a tu nación porque es lo correcto y nosotros somos un pueblo que lleva la libertad a los demás, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que se me fue la idea. Te escupe, ¿no? Todo el sistema al final, después de que acabas de combatir. Eso es lo que iba a decir, ok. Te escupe de una manera en la que te olvidan y te pueden dejar pues en la tercera edad y sufriendo incluso estrés postraumático, pero que no le importa porque tú ya cumpliste, ¿no? Ya eres una ficha más que ya tiene que desecharse. Justamente eso es lo que le decía a Brandon antes de que empezáramos a grabar, cómo el ejército te abandona, o sea, terminas de servir y simplemente te dejan, ¿no? Te dan una pensión o algo así, pero se olvidan de todo el aspecto psicológico que hay detrás, todo el trastorno que sufriste a nivel psicológico, todos esos aspectos son abandonados, son ignorados y tienes a adultos, ¿no? Tienes a señores de la tercera edad que prácticamente están loquitos y lo único que pueden pensar es en recordar sus viejas memorias en la guerra y no pueden hacer nada más y se convierten en personas incluso sumamente violentas y este comportamiento violento pues se transmite a las nuevas generaciones a través de historias, a través de anécdotas, de personas que pues combatieron en el frente y pues es lo único que saben, es lo único que tienen en su mente, ¿sabes? Que combatir es su vida y que pues esto
lo que promueve pues, es precisamente esta cultura militar dentro de la sociedad estadounidense. Entonces, pensaba cómo hay una parte en Full Metal Jacket donde se encuentran en el área de periodismo ¿cómo se llama? Periodismo militar, ¿no? Básicamente, el protagonista pues se convierte en un corresponsal de guerra y podemos ver cómo empiezan a manipular la información, ¿no? El contenido de las noticias, porque el jefe de esa área le dice, mira, lo que nosotros queremos es que la gente tenga buenas noticias de lo que está pasando en esta guerra. A pesar de todo lo que se diga, que estamos perdiendo, que estamos teniendo muchas bajas, la gente en Estados Unidos tiene que saber que nosotros vamos ganando, que estamos matando a esos malditos amarillos, dicen ellos. Entonces, es muy interesante cómo se retratan varias aristas de la guerra dentro de esa película. Y bueno, creo que con esto daríamos por finalizada la conversación porque a nosotros se nos ha terminado el tiempo, amigos. Sin embargo, antes de despedirme, me gustaría agradecerles a nuestros invitados, tanto a Arlene como a Brandon. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Fue una conversación muy interesante. Y a ustedes por habernos acompañado a lo largo del programa. Ahora, les recuerdo que también nos pueden seguir en nuestras redes sociales y que nos estaremos viendo en próximos episodios. Yo soy José Ramón Hidalgo y esto fue Cinerama 35.